Jesús, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias porque escuchaste mi alabanza, Señor. Venimos delante de tu presencia a buscar tu rostro. Ayúdanos a encontrarte, Señor. Ayúdanos a estar siempre preparados para cuando tú vengas. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la palabra que hoy nos das. Dígale, hermano, amado Dios, ayúdame a entender. Ayúdame a aprender, ayúdame a crecer, Padre, ayúdame a que esta palabra quede sembrada en mi alma y en mi corazón para que yo pueda utilizarla para mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos complace tener visitas nuevas. Dios le bendiga, bienvenida, bienvenido, doctor, maestra. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, caras que conocemos y queremos mucho, le damos gloria a Dios por esta palabra que me daba el Señor para hoy. La palabra se llama la dádiva de Dios. Y es que, ¿sabe, hermano? Todos fuimos justificados por la dádiva de Dios. Y ya no hay razón para que nosotros al día de hoy vivamos acusados por la culpa. De eso te vengo a predicar, que Dios me mandó. Porque sabe, una de las causas más importantes porque la gente deja de ir a una iglesia es por la culpa, hermano. Si enfocamos todavía más de cerca la culpa, los más afectados, escuche bien, son los hombres, los varones. Porque fíjese, aquí en la iglesia tenemos eventos para mujeres y hay 50 mujeres. Pero tenemos eventos para hombres, somos 5 hombres. Así está la condición estadística de la iglesia. Y esto, ¿de dónde nace, hermanos? ¿De dónde nace esto? Es muy importante aprender de la palabra para poder aplicarla en nuestra vida. Y a veces pasaran cosas tan normales en el día a día que pareciera como si no sucede nada, pero para eso es la predicación, para eso es el escudriñamiento de la palabra y para eso es la revelación de Dios, para abrir el mismo libro que se llama Biblia, en el mismo capítulo, en el mismo versículo, pero con un mensaje especial de Dios para ti esta noche. Entonces, ¿de dónde nace esto, hermano? Esto nace desde Adán y Eva. Dice la Biblia que después que ellos pecaron, que desobedecieron a Dios, su conciencia les acusaba. ¿Y qué cree que hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Es decir, no fueron delante de la presencia de Dios. Entonces, esto es una pista para que usted vea cómo la culpa hace que la gente se aleje de Dios porque cree que no es merecedor de estar ahí, o porque tiene muchos defectos, o porque tiene muchos errores. Pero quiero decirte que en el corazón de Dios está recibirte siempre. En el corazón de Dios está cubrir tu culpa. Está darte cobertura. Vamos a la palabra de Dios. Ahora quiero ver cuál es de los que aprieto. El de hasta abajo. Estamos estrenando dispositivo. Pero si no, avánzale. Vamos a avanzarle esta vez contigo, Gabriel. ¿Sale? Va. Vamos a la primera. Génesis 3, del 8 al 11. Fíjese bien, hermano, hermana, amigo y amiga que nos visita. Dice la Biblia, la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes? Adán y Eva. Ya habían pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva, después que pecaron y su conciencia les culpaba,
ellos se escondieron. Y una de las causas por que las iglesias están vacías es porque la gente se cree y se siente pecador, se siente culpable. Sigo leyendo, dice, mas Jehová Dios, no terminé, pero regrésate. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Seguimos? Mira, Yared, ven ahorita por para ver si lo arregla Gabriel, porque me gusta más dirigirlo yo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Miedo, porque estaba desnudo. Porque cuando uno siente culpa, siente que todos ven nuestros errores. Siente uno que todos saben lo malo que somos. Siente uno que todos saben en qué hemos fallado. Así como Adán y Eva. Y se esconde uno. Es un error. Es un error. Esconderse es un error. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Pero aquí lo importante es que tú aprendas a conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios dice lo siguiente. Vamos a la Génesis 3:21. Fíjese bien. Ellos se escondieron. Ellos se sentían desnudos. Se sentían culpables. Como a veces nosotros nos sentimos. Pero el corazón de Dios no es eso. El corazón de Dios dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios sí los disciplinó, pero Dios los vistió con pieles. ¿Eso qué significa? Que Dios cubre nuestra culpa. Dios nos da cobertura. Así como lo hizo luego miles de años después, dándonos a Jesús para cubrir nuestros pecados. El problema, hermano, es que ese sentimiento, el problema es que esa sensación de culpa desde Adán y Eva, que se conoció que era la culpa, desde esa época hasta hoy, ese sentimiento sigue estando entre nosotros. Sigue existiendo aquello que te susurra al oído, varón, no haces bien tu trabajo. Varón, no eres buen esposo. Mujer, no eres buena esposa. Varón, no eres buen padre. Mujer, no eres buena madre. Varón, no eres suficiente proveedor de tu casa. Tienes muchos errores, Grayson. Tienes muchos errores, Armando. Te susurran al oído. Y eso que eres cristiano. Y eso que eres cristiana. Y ese sentimiento ronda aquí. Y la prédica de hoy se llama la dádiva de Dios. Veamos qué significa dádiva. En el diccionario, dádiva significa una cosa que se da gratuitamente. La dádiva de Dios, entonces, es algo que recibimos gratuitamente. Y luego, si seguimos analizando, hay otro significado en la Biblia de dádiva. La dádiva, la palabra dádiva viene del griego charis y viene del latín datus, que significan un regalo o don de Dios, un favor inmerecido, una bendición. Se refiere a algo que se recibe sin haberlo ganado o merecido. Una expresión de la generosidad y el amor de Dios hacia la humanidad. Eso significa la dádiva de Dios. Y entonces, esto dice la palabra de la dádiva. Santiago 1:17 dice,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Y también cuando dice que no tiene variación, es porque quiero decirte que el que cubrió a Adán y a Eva de su culpa, hoy te cubre a ti. Es el mismo, no hay sombra de variación. Es el mismo Dios antes, hoy y por siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, la dádiva de Dios, amado hermano, se llama Jesucristo. Esa es la dádiva de Dios que le dio a la humanidad, el cual descendió de los cielos para darnos un regalo inmerecido, nos dio la salvación, nos dio la redención y la paga de todas nuestras deudas. Hermano, de todas nuestras deudas, que te quede claro. La sangre de Jesús tiene un valor invaluable. No solo cubre tus faltas pequeñas o grandes, cubre todas. Si tú vas a Él arrepentido, pidiéndole perdón y dándole gracias. Por eso la palabra de Dios en Juan 3, 16, 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese don inmerecido, ese regalo inmerecido, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dar un hijo no es poca cosa. Dios dio a su Hijo. La sangre de Jesús tiene poder. Es su dádiva. Te la regaló, me la regaló. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, fíjese bien, hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? No envió Dios al mundo para condenarte, para condenarme. Nos condenamos nosotros mismos, pero Dios mandó a su Hijo no para condenarte, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué nos juzgamos entre nosotros? ¿Por qué nos calificamos entre nosotros? Si ni siquiera Dios lo hizo. Dice, yo no mandé a mi Hijo, al que más amaba, para que te fuera a condenar, sino para que te fuera a salvar. Hay que aprender de la palabra de Dios, para eso estamos aquí. Dice, en Él cree, no es condenado. Solo hay que creer en Jesús y en su bendita palabra, que es la Biblia, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, no por Dios, sino porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado, esa es la dádiva de Dios. Ahora, la culpa, escuche bien, la culpa viene de Satanás. Vamos a ver el significado de culpa. Es el resultado de haber violado una norma o una ley. Ese significa culpa. Y el primero que violó una regla fue Lucifer en el cielo, queriéndose sentar en el trono de Dios, queriendo ser Dios. Fue el primero que violó una regla celestial. Después de que eso sucedió y que Dios lo expulsó del cielo a Satanás, entonces él se ha dedicado todos los días desde que fue expulsado hasta el día de hoy para invitar a muchas personas, a la humanidad, a violar la ley de Dios. Para luego, porque así opera Satanás, primero te invita a violar una ley de Dios, un mandamiento, y luego te acusa para que Dios haga justicia en ti. Dice la Biblia que el acusador está día y de noche acusándonos. Esto hace que la gente se aleje de Dios, que las iglesias estén vacías, pero el impacto
más profundo, amado hermano, por lo que Dios me ha dado esta palabra, es porque sí es cierto que es lamentable que las iglesias no estén llenas escuchando la palabra y la dirección de Dios. Sí es bien cierto que eso es difícil, y pensar que hay conciertos de grupos de diferentes índoles que llenan, ¿verdad?, con cualquier cosa, o partidos políticos, etcétera, pero las iglesias que tienen la ley de Dios y que nos llevan a la salvación no están llenas. Eso es lamentable, pero lo más lamentable, por lo que me tiene hoy aquí predicándote, es porque eso también ha impactado a que los hombres, los varones, no lleguen a una iglesia. Les decía yo que somos poquitos, contados con las manos, los que venimos a acercarnos a Dios. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque el hecho de que un hombre no conozca de la palabra de Dios, el hecho de que un hombre no se acerque a Dios, daña su familia, sus hijos y a la sociedad. De ese tamaño es el impacto que ocasiona que un hombre no se acerque a Dios. Su familia se verá afectada, habrá muchas áreas perdidas, sus hijos también podrán caminar de manera incorrecta, y la sociedad está como está, porque hay pocos hombres siguiendo la palabra de Dios. ¿Y por qué digo los hombres? Mujeres, no es por hacer menos a la mujer, sino porque es una realidad que los hombres son los que menos se acercan a Dios. ¿Y qué sucede, hermano? Que el orden de Dios, no el mío, el orden de Dios dice que el hombre es la cabeza. ¿Cómo me vería yo sin cabeza? ¿Para dónde camino? ¿Para dónde voy? La cabeza tiene los ojos, el cerebro, y dice la palabra que Jesús es la cabeza de la iglesia. Es quien da dirección, guía. ¿Cómo está una sociedad con hombres que no conocen la bondad y el amor de Dios? ¿Cómo está la sociedad, hermano? Voltee, vea las noticias. Eche un vistazo. ¿De dónde nos sacó el Señor a los varones que anduvimos en el mundo? De la perversidad, del error. Es por eso que Dios me mandaba predicar esta noche sobre la dádiva de Dios, hermano. Porque la culpa es algo que lastima y que daña y aleja a las personas, sobre todo a los hombres de Dios. La Biblia nos hace ver, amado hermano, que hay una línea muy pequeña entre la culpa de arrepentimiento para pedirle perdón a Dios y la culpa que nos lleva a alejarnos de Dios. Fíjese bien cómo la palabra de Dios lo lleva. Creo que esa, me falta 2 Corintios 7, 9, 10, pero yo se los leo. A ver si lo vas poniendo. 2 Corintios 7, del 9 al 10. Dice la palabra: ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, no porque hayas sido entristecido, hermano y hermana, sino porque fuiste entristecido para que te arrepientas. Porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padezcas por nuestra parte. Fíjese, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte y muerte espiritual. Hay una línea muy delgada en esto. Algo, hermano, muy importante, cuando Dios me daba esta palabra, me hacía ver lo que ya todos sabemos. Que todos tenemos errores, que todos somos pecadores, ¿verdad? Que todos le hemos fallado a Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Dios me hacía ver eso. Pero quiero que sepas que Dios sabe eso. Dios sabe que tenemos errores y fallas. Dios lo sabe, amado hermano, pero sabe también el Señor, y quiero decirle que en el corazón de Dios no está que te alejes por eso de Él. Seguramente a tu oído te van a susurrar: eres malo, no lo haces bien, te estás portando mal. Pero Dios quiere que te acerques a Él, porque Él tiene la capacidad
de cambiar tu vida, de cubrir tu culpa y cambiar tu vida. Esa es la capacidad de Dios. Así como Dios cubrió con túnicas y de pieles a Adán y Eva, luego mandó a su Hijo Jesús para que Él nos cubriera con su sangre y nos redimiera del pecado, y dice de todos nuestros pecados. Dios eso espera de nosotros, que en lugar de alejarnos, nos acerquemos a Él. Y que dice la palabra, ¿verdad?, que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para hallar oportuno socorro. Eso es lo que espera el Señor. Por eso la palabra de Dios en Isaías 43, 1, 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Podemos tener aflicciones, podemos tener errores, podemos tener disciplinas, pero siempre Dios va a estar ahí con nosotros. Siempre. Nunca es para que te alejes. Siempre es para que te arrepientas y Él te cubra. Dios nos ama, hermanos, hermanas. Dios nos ama. No es un Dios que te va a acusar. Mandó a su Hijo y dice que no te va a condenar. Dios te espera y me espera a mí en todo momento, en todo lugar. Dios quiere que sepas y que recordemos que nosotros, hermano, somos sus glorias. Así como nuestros hijos son nuestra gloria, nuestro orgullo. Nosotros para Dios somos eso. Dice la palabra: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Imagínate a Dios diciéndote eso, Armando: eres mi gloria, te creé, te hice, te formé. ¿Tú crees que alguien no te va a perdonar cuando te hizo, te formó, te creó? Imagínate a tu bebé cómo se va formando en el vientre de su madre, y cuando lo ves y ves cómo crece, todo lo que pueda suceder con esa criaturita, lo que más vas a querer es cubrirlo. Lo que más vas a querer es darle soporte. Y ese es el corazón de Dios para con nosotros. Y también es importante que Dios te hable hoy, que te diga que la culpa no debería ser algo que te aleje de Él. No debería ser la culpa algo que te separe de Él. Por eso la palabra en Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice? No me acordaré de tus pecados. Ese, hermano, hermana, ese es el corazón de Dios. Así piensa Dios. Así siente Dios. Así opera Dios. Tenemos que conocer a Dios para que sepamos a quién nos acercamos. No nos acercamos a alguien que podemos desconfiar. No nos acercamos a alguien que nos va a traicionar, a alguien que nos va a lastimar. Nos acercamos a alguien que nos ama, que somos su gloria. Y quiero decirle algo: hay un gran ejemplo en la Biblia, en David, el rey David, ese de las mañanitas. Para que usted se ubique. Aquí estaban las mañanitas que cantaba el rey David. Ese David escribió un salmo hermoso. Es el Salmo 32. Pero ese Salmo 32, cuando David lo escribe, amado hermano, ¿sabe qué, hermano? Me conmueve. Fue después de que pecó. Después de que mató. Después de que se arrepintió. Después de que Dios lo disciplinó. Y entonces él, quiero pensar, sentado bajo un olivo, escribió este bello salmo, que a ti y a mí hoy debe hablar a nuestro corazón. Vamos a leerlos todos juntos. Yo lo traje todo porque es hermoso. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada,
y cubierto como Adán y Eva, su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te alejas, estás solo, allá, encerrado, pero gimes por dentro solamente todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, Selah. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, ¿qué dice, hermano? Le rodea la misericordia, hermano. Mi pecado, a ver, permítame. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, esto es lo que nos enseña este hermoso salmo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Dios quiere que vengas a Él, no que te alejes de Él, porque Él es tu refugio y mi refugio. Me guardarás de la angustia. ¿Alguien ha pasado angustia? Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y dice Dios, sobre ti voy a fijar mis ojos. Seguimos leyendo. ¿Ya no quiere avanzar? ¿Hasta ahí terminó? No seas como el caballo. ¿Ya se regresó? Fijaré, vamos a dejarlo ahí. Era hasta el 11, mi estimado. Alegraos en Jehová, eso es lo que me faltaba. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Después de haber leído todo esto, hermanos, después de haber leído cómo es el corazón de Dios, ¿usted cree, amado hermano o hermana, que sus errores modifican el amor de Dios por usted? No. Errores ahí están. ¿Usted cree, amado hermano, usted conoce de Moisés? ¿Usted cree, amado hermano, que Moisés fue aborrecido por Dios porque le desobedeció golpeando la roca y que el castigo que fue dejarlo sin entrar a la tierra prometida, eso hizo? ¿Usted cree que el corazón de Dios es que lo hubiese odiado o no amara a Moisés? Cuando Moisés, si usted lee todo el Éxodo, todo lo que hizo por su pueblo, el sacrificio, aguantar a la gente de dura cerviz, siendo obediente a Dios, y sí, tuvo errores, como tú y como yo. Claro que tuvo errores, pero Dios amó a Moisés hasta el último día de su vida. Tan es así que en el Apocalipsis dice que Moisés vuelve a aparecer. Es uno de esos olivos que aparece ahí. Porque amó a Moisés, como te ama a ti y me ama a mí. ¿Usted cree, hermano, que Dios amaba menos a Elías? Dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué interpreta usted por un hombre sujeto a pasiones? Malhumorado. Malhumorado. Y por eso amó menos a Elías. Un hombre que fue fiel. ¿Usted cree que Dios amó menos a Elías porque él dijo que se quería morir? Elías dijo que se quería morir, por eso Dios lo amó menos. No, hermano.
No. Elías venció con el poder de Dios, del Espíritu Santo, a 450 profetas de Baal. Era un hombre obediente, un hombre de Dios, pero con errores, como los tuyos y los míos. Y Dios lo amó, igual que te ama a ti y me ama a mí, con todos nuestros errores. Vean cómo es el corazón de Dios. Usted conozca a Dios de esa manera. Dios no quiere que te quedes atorado, hermano y hermana, en la culpa, porque ya Dios extendió su dádiva. Ya Dios nos dio a su Hijo, a Jesucristo, al Salvador. Usted sabe que dice la palabra en Romanos, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos dio esa dádiva. Y si dice que no hay ninguna condenación, si tú aceptas a Jesús, entonces tú recibes la dádiva de Dios. La Biblia, casi terminamos, la Biblia nos enseña cómo vencer la culpa y alcanzar la dádiva de Dios. Y traigo unos puntos muy rápido. Punto número 1, debemos reconocer nuestros errores. Es importante reconocer nuestros errores. Y yo estoy seguro que todos sabemos que tenemos errores. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo primero para quitar la culpa es reconocer nuestros errores. Lo segundo es que debemos saber que ya fuimos justificados. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, yo no puse el que sigue, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tercer punto, hermano, es que debemos saber que la dádiva de Dios es Cristo Jesús y a Él debemos de ir. ¿Usted quiere conocer la dádiva de Dios? Acérquese a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso dice así Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye, hermano, murió por todos, por los que tenemos errores y por los que no cometen errores. Por todos murió Jesús. Y el punto número 5 es que reconozcamos a Jesús como Rey y Salvador, para que Dios extienda la salvación. Usted tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero tenemos que declararlo con la boca para salvación. Ahorita al final, los que quieran, vamos a refrendar la oración de fe y vamos a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y yo termino con esto, amado hermano. Cuando Dios me daba esta palabra, me decía, háblale a toda la iglesia, pero seguramente nos están viendo en redes, alguien nos va a ver en redes, algún varón, y aquí tenemos varones, pero Dios me daba la palabra principalmente para aquellos varones que de alguna u otra manera tienen la carga de su familia, tienen la carga de sus responsabilidades, tienen o tenemos a veces y somos juzgados por lo que hacemos. Dios me hacía ver que es complicado, que es difícil, pero yo te digo hoy, varón que estás aquí, varón que nos ves en redes, ven a conocer la dádiva de Dios y echa fuera la culpa. Dios sabe que cometemos errores, estamos haciendo las cosas que podemos bien,
pero también nos equivocamos. Y así como Moisés, así como Elías, así como David, grandes siervos de Dios, también se equivocaron. Pero ellos, al igual que tú y yo, recibieron la dádiva de Dios, recibieron el amor de Dios, porque el corazón de Dios es diferente al corazón del ser humano. Muchas veces nosotros guardamos juicios, guardamos culpas, pero verdaderamente Dios no es así. Por eso quiero decirte algo, que muchas veces, aquí veo varones y quiero decirles que muchas veces como varones, como cabezas de hogar, como sacerdotes de la casa, como responsables de una familia, de una esposa, de unos hijos y del impacto en la sociedad, terminamos haciendo esto, que no es fácil, pero esto es lo que muchas veces un varón hace. Dice la Biblia que cuando estaban reedificando los muros de Jerusalén, dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. Yo sé que muchos de nosotros estamos así. Con una mano trabajamos y con otra mano defendemos a nuestra familia. Y defendemos nuestro nombre. Y nos equivocamos y seguimos trabajando. Pero la palabra de hoy es para que no desistas, que la culpa no te detenga. Que la culpa no te frene, varón que me ves, varón que estás aquí. Hay veces muchas cargas en nuestras vidas, pero Dios es el que nos da esa justificación, esa redención. Y yo sé que hay muchos varones que están así, pero Dios te dice, yo no te culpo, yo no te condeno. Para mí eres amado, aún con tus errores. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar y qué bueno que aquí hay varones que apreciamos mucho. Me da mucho gusto verlos aquí. Y bueno, no es porque deje fuera hoy a las amadas mujeres, sino simplemente porque Dios me da una palabra específica, donde yo sé, y en esa lectura del libro que estamos haciendo, nos damos cuenta de lo que a veces nosotros nos toca, estar con una mano acarreando, edificando, y con otra tenemos que estar defendiendo. Y esa labor, aparte, tenemos que seguir avanzando para construir una familia, para construir una sociedad sana. Yo quiero orar y como siempre, si tú quieres, no es obligación, pero si tú quieres, puedes pasar al frente, porque quiero orar y quiero decirte que esta palabra es para todos aquellos que sé que tienen errores y tenemos errores, pero yo sé que también has pasado por situaciones complicadas, que a veces solo las tienes tú ahí en tu mente y en tu corazón, pero hoy Dios se acordó y me mandó a predicar esto, para aquellos que posiblemente aún estaban todavía recientemente atrapados en la culpa y que se habían alejado de Dios. Pero hoy Dios te dice que qué bueno que llegaste de nuevo, que Él te esperaba, que Él esperaba que llegaras. Esta predicación es para todos, pero en especial para esos varones que caminan con heridas, para esos varones que caminan a veces siendo juzgados, acusados, con razón, sí, y a veces sin razón. Quiero decirte que Dios te ama y que a pesar de tus errores, si estás aquí, estás en el camino correcto. Estás donde Dios te había esperado siempre. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu familia. Quiero que Dios te fortalezca, que te dé la fuerza del búfalo, que te ayude en todo momento,
que te fortalezca en los momentos difíciles, que te levante cuando te sientes caído y que te dé la fuerza para acarrear, para edificar y para que en la otra mano sigas teniendo la espada defendiendo a tu familia. Yo te bendigo y de parte de Dios yo te digo que Él está aquí, en este momento, y si tú tienes algo que hablar con Él, exprésaselo. Estamos en una oración donde Dios escucha. Estamos en una oración donde yo sé que muy en el interior de nuestra alma, como dice el Salmo 42, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Porque, sabe, hermano, nosotros necesitamos de Dios, todos, mujeres y hombres. Pero los varones tuvimos la responsabilidad dada por Dios de ser cabeza, de ser sacerdotes y reyes en nuestros hogares. Y esa responsabilidad no es menor, es exigible para nosotros. Así que yo bendigo la vida de sus padres, yo bendigo la vida de sus esposos, yo bendigo la vida de sus hijos, yo bendigo la vida de sus hermanos, y yo bendigo la vida de usted también, mujer, que Dios le bendiga, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso. Así que hoy vamos a alabar a Dios declarando que ya no somos esclavos, que hoy se rompe esa cadena de culpa, ese sentimiento que todavía opera en la tierra, y hoy declaramos por fe que ya no somos esclavos del temor. Vamos a alabar a Dios, amado hermano. Así que si usted puede, alabe al Señor, alabe al Señor, alabe.